Habíamos quedado lo que es la definición, que es la dirección de energía y lo más importante, que tiene una fuerza llamada tensión y un flujo de electrones llamado corriente. Y aquí un poquito vamos a mencionar lo que es corriente continua y lo que es corriente alterna. Bueno, es profundo de explicar, ¿no? Pero vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Qué llega a ser corriente alterna, corriente continua? Corriente alterna es lo que nosotros tenemos en casa, ¿sí? Lo que viaja por los postes, lo que viene de la generadora eléctrica, que es una corriente alterna. Por ejemplo, en nuestras casas, en los domicilios, podemos tener en el sistema monofásico. O sea, tiene dos polos, tiene dos cablecitos, ¿sí? Dos cablecitos, dos polos, se le denomina monofásico. ¿Por qué se le denomina monofásico? Porque uno es fase y el otro es neutro. También tenemos el sistema bifásico y también tenemos el sistema trifásico. Es un poco más profundo de hablar, solo lo voy a mencionar un poco. ¿Está bien? En el que nosotros vamos a trabajar ahorita es con el sistema de corriente alterna. Debemos nosotros tener presente lo que es la simbología. ¿Está bien? La simbología para corriente alterna es esta de acá. Acá. Esta imagen vamos a abrirla. Tengo esta de acá, esta es la simbología, ¿sí? Donde ustedes vean esto, se refiere a que es corriente alterna. Vuelvo a repetir, la corriente alterna en sus casas es donde tienen un punto de toma corriente, su punto de iluminación, su interruptor, su cajita de distribución, su tablero principal. El tablero principal, por si acaso, es donde está el contador eléctrico, o lo conocen ustedes como el medidor, junto con su disyuntor. Sí, que en el videíto que he subido van a poder observarlo. ¿Está bien? Y lo que es corriente continua, que sería este de aquí, esta línea recta con esos tres guiones, si vale el término, que tiene que ver ya con pilas, baterías, internamente, por ejemplo, el celular, por ejemplo, trabaja con una batería. Entonces, un celular, por ejemplo, trabaja con sistemas de corriente continua. Obviamente, alguien dirá, pero yo su cargador lo conecto a alterna. Es verdad, conecta alterna, pero internamente hace una conversión, convierte de corriente alterna a corriente continua. Bien, entonces esto es importante que nos demos cuenta al momento de que ustedes ya vayan a ver el video. Tensión eléctrica. ¿Cómo se representa la tensión eléctrica? Se va a representar con la letra V mayúscula. ¿Qué es la tensión? Es la fuerza que impulsa el movimiento de los electrones a través de un conductor. La tensión se mide en voltios y se representa también con la letra V mayúscula. Otra definición de la tensión eléctrica. La tensión eléctrica es llamada también diferencia de potencial. Es una magnitud física que cuantifica la diferencia del potencial eléctrico entre dos puntos. ¿Cuál es su instrumento de medición para medir la tensión eléctrica? Es el voltímetro. ¿Sí? Voltímetro. ¿Qué es voltímetro? Es un instrumento que mide la tensión eléctrica o el voltaje aplicado en sus terminales. ¿Cuántos voltios o fuerza electromotriz hay entre los dos puntos del circuito donde se conecta? ¿Sí? Entonces ese es el voltímetro. Sus unidades de medida también que tienen el voltímetro, tenemos diferentes unidades de medida, pero vamos a poner un ejemplo. Dentro de lo que es la tensión eléctrica dijimos que su unidad de medida va a ser el voltio, ¿sí? Esta es su unidad de medida de la tensión eléctrica. Pero dentro de sus extensiones podemos tener los siguientes. Podemos tener el kilovoltio. Acá se los voy a anotar. Tenemos el kilovoltio. Y también tenemos el megavoltio. ¿Sí? Estas tres unidades han debido escuchar bastante. A veces cuando inauguran alguna central eléctrica hablan, ¿no?, de megavoltios. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo un megavoltio, esto equivale a 1.000.000 de voltios. Si yo tengo un kilovoltio, esto equivale a 1.000 voltios. ¿Está bien? Estas conversiones es re importante que ustedes puedan saber para poder realizar conversiones. Ahora, eso de las conversiones, bueno, es una simple conversión que ustedes han aprendido en matemáticas. Es como la función
llevar, por ejemplo, quiero llevar de metros a kilómetros, ¿verdad? Se hacía una conversión con fracciones, no sé si se acuerdan. De la misma manera se hace para lo que son las unidades de medida en voltios. ¿Sí? Continuemos. Yo tengo los instrumentos de medición. Entonces, si yo tengo el instrumento de medición, que en este caso es el multímetro, ¿cómo se mide la tensión eléctrica? Se mide con una conexión en paralelo. Un ejemplo. En colegio hemos aprendido, ¿no? Paralelas, intersecciones, no sé si recuerdan esa parte, pero si tengo dos rectas paralelas, estamos hablando de esto. Estas rectas paralelas en ningún momento interceden, ¿verdad? Puede haber una intersección, puede ocurrir esto y aquí la paralela, una unión, ¿sí? Pero las paralelas, estas dos rectas paralelas no se unieran. Entonces, a eso refiere. Por ejemplo, acá yo tengo la alimentación en alterna, ¿sí? La simbología de fuente. Acá tengo un motor y tengo aquí mi voltímetro. Entonces, mi voltímetro con sus dos chicotillos, que en este caso tenemos chicotillo rojo y chicotillo negro, se conectan en conexión en paralelo. ¿Está bien? Que en el video, voy a repetirlo, van a ver a mayor detalle cómo se realiza la medición. Voltímetro, entonces, medición de tensión importante. El voltímetro se conecta siempre en paralelo. Hay que observar la polaridad para el caso de corriente continua. ¿A qué refiere? Cuando es corriente alterna, no existe polaridad. ¿Sí? ¿A qué me refiero? No hay polaridad, o sea, no hay en un tomacorriente. Acá, por ejemplo, ahorita tengo un tomacorriente, si logran verlo. Acá está. No es positivo o negativo, o no es rojo y negro. ¿Sí? Es indistinto. Es indistinto la forma de conexión al momento de medir la tensión eléctrica en corriente alterna. En corriente continua sí es importante la polaridad, ¿no? Chicotillo rojo va a ir al positivo y chicotillo negro va a ir al negativo. Entonces, se fijan acá que hay otro ejemplo. Hagamos de cuenta, este círculo de aquí, esta imagen es un tomacorriente, ¿sí? O como la mayoría le conoce, es un enchufe, pero vuelvo a repetir, está mal dicho. El término o la palabra enchufe es incorrecto. El término correcto, toma corriente. Simple que 20 voltios AC, que significa AC en corriente alterna, ¿sí? Y aquí tengo mi voltímetro. Entonces, mi voltímetro está conectado ahorita para medir en tensión en corriente alterna. Entonces, ustedes se fijan, un chicotillo está yendo a un orificio del tomacorriente y el otro chicotillo está yendo al otro orificio. Si yo mando invertido, o sea, el chicotillo negro acá y el chicotillo rojo acá, me va a seguir midiendo el mismo valor. Entonces, a esto refiere lo que es la medición de la tensión eléctrica. Vamos a buscar algunos ejemplos acá en el internet para que un poquito puedan salir de dudas. Acá tienen, ¿sí? Por ejemplo, acá hay uno bueno. Acá, por ejemplo, tengo un foco, ¿ya? Acá, de aquí tenemos esta es la representación o la simbología de un interruptor. Acá tenemos lo que es fase y acá tenemos lo que es neutro, ¿sí? Si ustedes se fijan, aquí está abajo. Neutros sería esta de acá y fase sería este de acá. Entonces, ustedes se fijan, está saliendo neutro, está yendo a un lado del foco y este es punto de iluminación, la simbología. El otro lado del punto de iluminación o foco está yendo al interruptor y del interruptor está yendo a fase. ¿Qué está haciendo acá? Si ustedes se fijan, está ubicado en voltímetro y el voltímetro mide acá, conecta acá. O sea, ¿qué quiere decir? Está conectado en paralelo, conexión paralela. Cuando hablamos de la tensión eléctrica, solo en estos casos podemos medir en dos estados. ¿Cuáles son esos dos estados? Con carga y sin carga. ¿Qué es la carga? La carga es, por ejemplo, un foco conectado, encendido, ¿sí? En circuito cerrado, funcionando el foco, está con carga. Si yo apago el interruptor y obviamente el foco ya no está prendido, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que está sin carga. Entonces, la tensión eléctrica puede medirse con carga y sin carga. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que la tensión eléctrica con carga o sin carga debe ser la misma.
Pero ustedes van a ver que en la parte práctica va a haber una variación. Puede ser 1 voltio, como puede ser 2 voltios o hasta 3 voltios.